Dale la mano al que está a tu lado. Dile, Dios te bendiga. Mira, esta es la tercera reunión y estamos con toda la fuerza y el gozo de Dios. Te invito a que tomes asiento. Con todo el poder del Espíritu. En esta última reunión hay una palabra maravillosa de parte de Dios. Dios nos ha hablado y hemos oído voz de Dios a través del primer mensaje en estas 3 cruzadas que hemos tenido en este día. Si no has podido participar de la primera reunión, consigue el mensaje, es un mensaje maravilloso. Si no pudiste escuchar el segundo, consigue el segundo también. Y este del día de hoy es una palabra tremenda de Dios. La Escritura nos dice que Dios le habla al pueblo en diferentes oportunidades, pero en esta oportunidad había pasado ya mucho tiempo y el pueblo quería entender de qué se trataba esto de la fe, de qué se trataba esto de la esperanza, de qué se trataba esto de la bendición. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno quiere conseguir la bendición, cuando uno quiere recibir poder, unción de Dios, cuando uno quiere sentirlo a Dios cercano, la Biblia dice cercano está a Dios a los que le invocan. Entonces Dios comienza como a rebobinar en el tiempo, a volver atrás y les dice al pueblo, ¿saben qué? Ustedes piensan que hoy no tienen nada, que los días que transcurrieron fueron mejores, que los tiempos antiguos eran más maravillosos. El tiempo de Moisés, porque ellos ciertamente tenían a Moisés como un gran profeta, y por cierto lo era. Ellos tenían los tiempos de Moisés como los mejores tiempos, como los mejores momentos. Sin embargo, dice la Escritura que el Señor comienza a hablarles al pueblo y les dice, el tiempo que ustedes están viviendo hoy es un tiempo mejor que el tiempo antiguo. Los días de Moisés fueron días gloriosos. Cualquiera le hubiese gustado vivir los tiempos de Moisés. Pero ciertamente los días que están viviendo hoy son días llenos de gloria, más maravillosos, con más manifestación del Espíritu, con más poder, con más autoridad, con más bendición. El pueblo entonces se quedó como confundido, como tal vez tú en esta hora te has quedado un poco confundido al escuchar esto y dices, ¿cómo es que este tiempo que vivo hoy es mejor que el tiempo antiguo? Pastor, ¿acaso este tiempo es mejor que el tiempo cuando aquel varón llamado Moisés partió las aguas del Mar Rojo? ¿Acaso este tiempo es mejor que aquel tiempo cuando Noé milagrosamente se salvó en aquella arca en medio de un gran diluvio? ¿Acaso este tiempo es mejor que el tiempo aquel cuando Jacob mismo vio la gloria de Dios y luchó con un ángel, cuando él mismo vio una escalera que descendía del cielo y ángeles que subían y bajaban? Esos eran tiempos de gloria, esos eran días en los que Dios se manifestaba con poder. ¿Acaso estos son días mejores que los días de Josué? Cuando él iba a atacar, dice que en un momento se encontró con un hombre grande, fuerte, armado en gran manera, un hombre diestro para la batalla, con su espada envainada en su cintura, ceñida a su cintura, y dice que entonces Josué se acercó temeroso y le dijo, dinos, ¿de quién eres? ¿Eres de los enemigos o eres de los nuestros? Como diciendo, no te conozco, nunca te vi en el pueblo. Aquel que hablaba con Moisés le dijo, pues no he sido enviado sino de parte del Dios de los ejércitos para ayudarlos a pelear en la batalla. Aleluya, aleluya y aleluya. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¡Qué bueno es Dios! Dice la Escritura que entonces Dios le habla al pueblo, porque muchos de los que hoy están escuchando este mensaje aquí presentes o a través de la radio, de cualquier medio digital, piensan que están viviendo un tiempo incierto, un tiempo que no es el día glorioso, que lo más glorioso de Dios quedó en el pasado, quedó atrás, que lo más glorioso de la fe quedó atrás. ¿Acaso estos días, pastor, son más gloriosos que los días cuando el Señor levantó a Lázaro de entre los muertos? Cuando el Señor caminó sobre las aguas, cuando Él reprendió los vientos y las tempestades. ¿Acaso estos son días más gloriosos que los días cuando el Señor sanó al ciego Bartimeo? Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Son estos días mejores que los antiguos? Hay más bendición de Dios, hay más favor de Dios que los días del apóstol Pablo, cuando recorrió prácticamente toda Europa predicando la palabra de Dios y sanando a los enfermos y libertando a los cautivos. Cierta mujer le seguía con un espíritu de adivinación y dice que le hostigaba durante un par de días. El apóstol Pablo se dio media vuelta y echó fuera el demonio. Esta mujer ganaba dinero con la adivinación y lo hacía ganar a sus amos.
Mas dice que una vez que el demonio se fue, estos hombres se levantaron contra el apóstol Pablo porque ya se había escapado la fuente de su ganancia. Son estos días mejores que aquellos días que el apóstol Pablo le picó una serpiente y todos pensaban que se moría, mas dice que él la tiró en el fuego en medio de aquel naufragio, y los nativos de aquel lugar esperaban a ver en qué momento iba a caer muerto, porque ellos sabían la clase de serpiente que les había picado. Es lo que algunos piensan. Dice: yo sé la clase de serpiente que le picó a tu hijo. Y nadie sale de la droga, y nadie sale del crimen, y nadie sale del delito. Yo sé la clase de bicho que le picó a tu marido. Y hombres como él terminan adulterando, terminan abandonando sus familias. Yo sé qué clase de bicho le ha picado a aquella persona que está tirada en depresión, que no puede salir a ver días buenos. Así es esta mujer. Por meses, más de un año, no limpiaba su casa, no se levantaba a hacer absolutamente nada. Algunos sabios o entendidos, o aquellos que tienen la sabiduría de la vida, dirán: yo sé que esta mujer está en depresión, en una depresión crítica, en una depresión que le puede llevar a la mismísima muerte. Los psicólogos le pondrán su figura, lo encuadrarán en alguna figura. Así, algunos dicen: yo sé qué clase de bicho le ha picado. Al apóstol Pablo dice que después de un naufragio se llegan a una isla y arman una fogata y se ponen a calentarse allí, entre que toma una rama el apóstol Pablo para tirarla al fuego y avivar el fuego. Dice que una serpiente se le enreda de su mano y le pica. Los nativos dijeron: nosotros sabemos qué clase de bicho es este, qué clase de serpiente, y en cualquier momento se muere, y en cualquier momento, como dicen algunos, para las patas. Los nativos lo miraban y dice que empezó a pasar el tiempo, y pasó el tiempo, y pasaron las horas, y pasaron las horas, y el apóstol Pablo no se moría. Entonces dijeron: si no se muere, tiene que ser un Dios. Si no se muere, aquí hay algo más, algo que viene de los cielos. Si no se murió es porque los cielos están con él. Tal vez hay algunos que dicen: yo sé qué clase de animal, de bicho le ha picado a tu marido, qué clase de serpiente le ha picado a tu hija, que se ha ido con un vago por ahí que nunca más va a volver, y cuando vuelva su vida estará destruida. Yo sé qué clase de víbora le ha picado a aquel que solamente va a los casinos, va a los bingos, a los juegos de azar y se gasta la última moneda de su sueldo. Y dice: y aquel que está en eso nunca más va a escapar por sí mismo, va a morir en esto, va a morir en el vicio, va a morir pobre, va a morir esclavo. Tal vez ellos saben la clase de serpiente que le ha picado, la clase de bicho que le ha picado, y saben que es una picadura mortal. Lo que ellos no saben es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti?, dice la Escritura. Aleluya, aleluya y aleluya. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno es Dios. Tal vez, así como esta mujer se encontraba depresiva, en una depresión tan terrible, que quienes saben y conocen de este tema, no tan solamente porque sean profesionales, sino porque lo han visto en algún pariente o ser querido, saben qué clase de serpiente, qué clase de bicho le ha picado. Y saben que nadie sale así nomás de la depresión, nadie escapa así nomás después de haber sido presa fácil de la depresión durante más de un año. Mas esta mujer encerrada allí, para algunos el fin era la muerte, porque luego del pozo depresivo viene el espíritu de suicidio. ¿Para qué vivir si no hay motivos para vivir? Es una muerte lenta, hasta que en un momento alguien toma la decisión y se quita la vida. ¿Sabes cuántas personas hoy están en ese espíritu de depresión? Algunos están entrando, otros ya están en las profundidades, y otros están tocando fondo. Algunos ya han tomado la determinación de quitarse la vida, mas este mensaje va a llegar justo a tiempo, cuando otros esperen el momento en el que va a sacar muerto, el momento en el que va a terminar todo, así como le pasó a esta mujer. Tal vez otros esperaban el momento en el que todo se acabe para ella, porque luego de la depresión, de faltar las ganas de vivir, era el suicidio. Mas sin embargo, esta mujer escuchó un mensaje de Dios, una palabra como esta, una palabra de poder, una palabra de esperanza, una palabra que le reavivó el corazón, una palabra que le hizo encender el fuego en su alma, algo que le puso fuego en su vida, algo que le puso ganas de vivir, entusiasmo nuevo. Después de escuchar la palabra, aceptó a Cristo en su corazón. Al otro día se levantó, comenzó a limpiar su casa, luego estaba presente aquí en la iglesia, aquí en una cruzada de milagros. Aleluya, aleluya.
¡Que aleluya! Con un gozo, con una alegría. ¿Acaso son estos días mejores que aquellos grandes momentos maravillosos, momentos en que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro hicieron grandes proezas, milagros maravillosos, milagros que quedaron inmortalizados a través de la Escritura? ¿Acaso son estos días mejores? Así es lo que algunos se preguntan hoy, porque los días mejores piensan que ya pasaron los días del apóstol Pablo, los días del profeta Daniel, aquel que fue tirado al foso de los leones, los días de los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego que fueron rescatados del horno de fuego, los días de José, los días de Eliseo, los días de Elías que hizo descender fuego del cielo. Alguno dirá, pastor, estos son días mejores. Dios sigue obrando milagros. ¿Puede hacer Dios algo más? Aquellos eran tiempos de gloria. Aquellos eran tiempos en los que Dios movía su mano con poder, hacía grandes proezas y señales en los cielos. Sin embargo, dice que el pueblo en un momento también tuvo esta pregunta. Y no pasó mucho tiempo. No habían transcurrido muchos años luego de la muerte de Cristo. Dice que en un momento aquellos que creían en Dios en los primeros tiempos se empezaron a preguntar. Aquellos días eran días gloriosos, los días de Moisés, los días de cuando llovía pan del cielo. Pastor, eso es algo glorioso. Cuando el Señor trajo las codornices, la columna de nube que les protegería, la columna de fuego que les acompañaba en el desierto. Entonces el apóstol Pablo les escribió una carta inspirada por Dios. La carta que fue dirigida a los hebreos. La carta que en esta noche es dirigida hacia ti. Dice la Escritura así, libro de Hebreos capítulo 12, versículo 18, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, a la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la recibimos con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración, aleluya y aleluya. Qué maravilloso es Dios. Dice la Escritura, esta carta fue escrita para los hebreos, para aquellos que pensaban que no era su tiempo, que el tiempo mejor ya había pasado, que el tiempo glorioso había quedado atrás. El apóstol Pablo dijo: ustedes piensan que ustedes se han acercado al monte de Sión, al monte Sinaí. Dice la Escritura, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Él dice: ustedes no se acercaron a este lugar. Ese lugar es glorioso. Para ellos era el momento culmine, el momento más importante de la revelación de Dios para el pueblo de Israel. El momento en el que Dios les da las tablas de la ley. En el momento en el que Dios desciende y habla con Moisés. El apóstol Pablo dice: ustedes no se acercaron. Dice: porque no os habéis acercado, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Esto era glorioso, y primero tenemos que entender esto glorioso para luego entender el mensaje del apóstol Pablo. Dice: ustedes no se acercaron al monte. ¿A qué monte se refería? Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, dice que Dios le ordena que suba al monte Sinaí. El monte Sinaí era un monte muy alto, es actualmente un monte muy alto. Llevaba tiempo subir, muchas horas, en medio de rocas. Es un monte de roca. Y dice en la Escritura que Moisés iba subiendo y Dios le dio orden, le dijo: marca límites para que el pueblo no traspase, que el pueblo se quede al pie del monte, pero que
Pasado estos límites, el pueblo no traspase más. Si algún hombre o algún animal traspasa el monte, los límites del monte, quiere empezar a subir, dice la Escritura así, versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Nadie podía pasar el límite. Dice que el pueblo entonces comenzó a ver la gloria de Dios. ¿Cómo vieron la gloria de Dios? El monte comenzó a humear. En la cima del monte se comenzó a ver un humo que se levantaba. Y el pueblo dijo, bueno, Moisés nos dijo que aquí iba a pasar algo. Capaz que mandó a alguno que arme un incendio allá arriba, ¿cierto? Capaz que nos quiere hacer creer que ahí está Dios lejos, que Él solo lo puede ver. Hasta ahora no era nada llamativo. Sin embargo, dice la Escritura, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice que cuando Dios comenzó a hablar, empezó a temblar la tierra. Así como cuando uno escucha un sonido de música que hace de un vehículo, que hace temblar al otro vehículo. Así, dice que se escuchaba como un trueno, como la voz de Dios, que hacía temblar hasta lo que pisaba la planta de los pies. El pueblo tenía los límites, pero dice que empezó a huir, despavorido. De repente el humo se transformó en fuego. Y dice la Escritura así, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad. Dice que en medio de la oscuridad se empezó a iluminar el monte maravillosamente, a las tinieblas. Dice la Escritura. Luego sigue diciendo más. Dice oscuridad, tinieblas, porque una cosa es oscuridad, aún puedes ver algo. Tinieblas es cuando ya no se puede ver absolutamente nada. Luego dice, y a la tempestad. Sumado a eso, se escuchaba como un trueno distante, que empezaba a temblar debajo de los pies. El pueblo empezó a escuchar sonido de bocina, porque los sacerdotes hacían tocar la bocina. De repente empezó a venir una oscuridad, y el pueblo todavía estaba expectante. Tras la oscuridad no se vio más nada, excepto una antorcha allí a lo lejos, en las alturas, un fuego en la cima del monte. Y tras la tiniebla, dice que vino una tempestad. Imagínate a la gente con el viento y el agua dándole en su rostro. Y las bocinas seguían sonando, y se escuchaba un trueno allí en el monte, y el monte ardía y ardía, una llama se levantaba allí en lo alto. El pueblo quedó espantado. Algunos salían corriendo, desaforados corrían. Otros se tiraban de rodillas. Otros no podían soportar lo que veía. Dice, imagínate, una cosa es cuando tú estás acostumbrado a lo que ves. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos acostumbrados a milagros. Si viene alguien y nos dice, pastor, allí se levantó una persona en la silla de ruedas, nosotros estamos acostumbrados. Si dicen, pastor, allí hay una persona que fue libertada, era brujo, era satanista, hemos visto muchos de ellos convertidos, estamos acostumbrados. Dice, pastor, allí hay una persona que fue sanada, una persona que toda su vida era un delincuente y está salvo. Digamos que pocas cosas nos sorprenden. Si alguno dice, pastor, hemos sentido la presencia de Dios, hemos experimentado grande bendición de Dios, grandes maravillas del cielo. Digamos que nos sorprendemos cada día, pero cada día son menos las cosas que nos sorprenden. Y ya no predicamos solamente porque queremos ver un milagro, predicamos por un sentir del corazón. No predicamos para ver cuántos se manifiestan o no. No nos interesa. Hay lugares donde se manifiestan 30, 40 personas. Hay lugares donde se manifiestan 3 o 4 nada más. Hay lugares donde se sanan cientos de personas. Otros lugares se sanan la mitad. Otros no los cuentan. Pero nosotros no nos sorprende. Tenemos una visión en el corazón de predicarte la palabra, de traer el fuego de Dios y darlo y ponerlo en tu corazón. Ahora imagínate tú esta situación. Dice la Escritura, verso 19, al sonido de la trompeta. Y las trompetas comenzaban a sonar más y más. Luego dice, y la voz, y a la voz que hablaba. Ese trueno que se escuchaba era la voz, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hable más. Dice que decían, no podemos soportar más, no aguantamos más. Unos se iban, huían. Era tan terrible lo que ocurría, tan tremendo,
Cuenta la Escritura, verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Verso 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés estaba temblando de miedo. Moisés no entendía qué era la gloria de Dios. Él conocía, claro, Dios le había hablado, había visto las aguas partirse, las aguas del Mar Rojo, había visto la vara convertirse en serpiente, su mano que se ponía leprosa, luego la sacaba de sus vestidos y estaba sana, vio las plagas caer en Egipto, vio grandes milagros y maravillas, pero en esta oportunidad era tan glorioso y tan nuevo todo lo que se veía, que dice que él estaba espantado y temblaba. Moisés, ahora tú piensas, ¿cómo se sentirían los que ni aún siquiera habían visto un milagro de cerca? Algunos dicen que corrían porque le tenían miedo. Otros dicen que se tapaban los oídos, no soportaban. Pues todo esto es una sombra de lo que se vive en este tiempo. Porque dice la Escritura, ustedes no se han acercado a este monte, dice Dios. Se han acercado a otro lugar. No dice la Escritura, aquellos se acercaron a un lugar. Dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. No dice, aquellos se acercaron a aquel lugar maravilloso, glorioso. Aquel lugar prácticamente inaccesible, secreto. Aquel lugar donde ocurrían portentos de Dios, cosas inimaginables. No dice Dios, ustedes no se acercaron ni a ese monte, ni a ningún monte. No, dice Dios, ustedes, quienes escuchan hoy este mensaje, quienes leen la Escritura y la leyeron en la congregación en aquellos días, esta carta dirigida a los hebreos que vivían en la dispersión, en lo que era Asia Menor, dice, ustedes se han acercado al monte de Sión. No se han acercado ustedes al monte de Sinaí. Ustedes se han acercado a otro monte, a un monte más alto, a un monte más glorioso, a un monte más maravilloso. Por lo cual, lo que vivió Moisés terminó siendo sombra. Como dicen, este no es ni la sombra de lo que es el otro. Cuando dicen así, quiere decir que este otro es más poderoso, es más importante, tiene más cualidades. Dice, este no es ni la sombra de aquel. No es ni la sombra del Padre, no es ni la sombra de su Maestro. Significa que es muy pequeño, ha quedado casi insignificante en comparación a lo otro. Esto sería como la sombra de lo que vendría. O alguno que conoce un poco de la Escritura osaría en comparar el monte Sinaí con el monte de Sión. Estaríamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Sería como comparar el estanque de Betesda con el río de agua viva que está en los cielos, el río de vida. Sería algo ilógico. Si bien esto es como un pequeño ejemplo, una pequeñísima muestra de lo que las aguas de Dios hacen. Aquel profeta que vio que del templo de Dios salían aguas, y él dijo, veo que salen aguas del templo de Dios. Dijo, qué raro. En una visión que tuvo, comenzó a seguir a las aguas. Dijo, ¿para dónde va el agua? Y entre que él la seguía, dijo, es un poco de agua que sale. Cuando comenzó a seguirla, el agua era un poco más grande, ya era como un arroyo. Dijo, ¿por qué se hace tanta agua? Siguió el curso del agua y dijo, ya es un pequeño río. Tanta agua sale del templo de Dios. Dice, y yo estaba en la visión y comencé a seguir aquella agua que salía del templo de Dios. Y de repente era un pequeño curso de agua, se transformó en un arroyo, en un pequeño río. De repente se transformó en un río más grande, hasta que cuando seguí caminando al lado del agua, se transformó en un río inmenso, un río tempestuoso, un río sanador, un río reparador, un río milagroso. Y dijo él, y todo lo que nadare por ese río vivirá para siempre. Será limpio de verdad, recibirá sanidad, recibirá fuerza, fe, esperanza, poder y victoria. Aleluya. Pues si esto es sombra, dice la Escritura así, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice la Escritura que así, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas y en medio de la tempestad,
dice que el pueblo vio que el monte ardía y caía un torrente de aguas, tempestades golpeaban a todo el pueblo, mas dice que milagrosamente la llama no se apagaba. ¿No te suena esto? El libro de Cantar de los Cantares dice: y ninguna agua ni los ríos podrán apagar este amor. No lo aguarán los ríos, porque se ha encendido una llama. Nada podrá apagar este amor, nada ni nadie. Dice la Escritura que Dios encendió el monte Sinaí y Dios dijo: mandaremos tormentas, no tormentas, tempestades. Y el pueblo verá que cuando yo enciendo un fuego, y cuando el fuego de Dios se enciende, el fuego de Dios no se apaga. Pueden venir las tormentas más grandes en tu vida, puedes estar atravesando las mayores tempestades de tu vida, nada apagará el fuego de Dios. Aleluya. ¿Sabes qué es lo más glorioso? Dice la Escritura que el pueblo escuchaba la voz del que hablaba, porque no podían soportar, dice el verso 20, lo que se ordenaba. Luego dice el 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Ahora, cuando tú lees la Escritura, dice la Escritura que el pueblo no entendió nada de lo que se hablaba. Era un trueno. Lo sentían. En un momento dice que el Señor dijo: Padre, glorifica tu nombre. Glorifica, haz un milagro más. Cada vez que oramos en este lugar, cada vez que oro por un milagro, le digo: Señor, glorifícate, para que los nuevos, los que no conocen de ti, te conozcan. Para que no crean por una palabra que han oído. Para que su fe, como dijo el apóstol Pablo, no sea fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Y dice que de repente se escuchó un trueno cuando el Señor hablaba. Y el Señor dijo: gracias, Padre, yo sé que siempre me oyes. Los demás dijeron: era un trueno. Jesús dijo: no, era la voz de Dios. La voz que dijo: lo he glorificado a mi nombre y lo voy a glorificar aún más. Los discípulos dijeron: no, era un trueno. Jesús dijo: era la voz de Dios. Usted, para sus oídos, es un trueno, porque son todavía inexpertos, porque son poco espirituales, porque no tienen el oído acostumbrado a oír. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, parecía que la gente me hablaba bla 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 bla. Y así parecía que me hablaba. Para mí no tenía sentido absolutamente nada de lo que me hablaba. Parecía que alguien se estaba como burlando de mí. Bla 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 bla. Yo estaba que también me ponía a decir bla 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 bla, a ver si me entendía, pero no era. Yo sabía que tenía que aprender el idioma. Así que de a poco comencé a estudiar, de a poco comencé a instruirme. Asistimos con mi esposa incluso al college, que es como una escuela terciaria allá. Empezábamos a ir a clases, a estudiar las palabras, los verbos, las conjugaciones, la fonética y demás. Hasta que de a poco, eso que parecía que era como un balbuceo, se empezó a hacer cada vez más claro. Yo prendía la televisión para ver noticias o algo y miraba los dibujitos nada más. Trataba de imaginarme qué era lo que pasaba. Pon una televisión en chino, a ver si entiendes algo. Bueno, así para el pueblo, la voz de Dios era un idioma extraño, porque no estaban acostumbrados a hablar con Dios. No tenían el oído afinado. Para ellos, como para algunos que están escuchando este mensaje, este pastor y es una persona que le lava la cabeza a la gente. Dicen: mira, aquí habla un charlatán. Y para ellos tal vez soy un charlatán o alguien que habla cosas sin sentido, porque su oído no está afinado para las cosas de Dios. Los del mundo hablan, dice la Escritura, y los del mundo oyen, aun cuando todos hablan el mismo idioma. Mas los hijos de Dios hablan y los del mundo no quieren oír. Tú le hablas de Dios y ellos no te entienden. Dice, pero como la madre le dice a su hijo que anda mal, le dice: pero decime, querido, ¿en qué idioma te tengo que hablar? Le dice, ¿o no? Y el hijo la mira como se ríe por dentro, así, y la madre no sabe qué hacer, más se desespera. Dice: pero te estoy hablando en el idioma que entiendes. Hablan el mismo idioma, pero no le entiende, no le comprende. ¿Cuántos matrimonios hablan el mismo idioma?
pero no se comprenden. No se logran poner de acuerdo. ¿Cuántos están al borde del divorcio hoy o ya se han divorciado? Dicen, con mi esposa hablamos y nos recomendaron que hablar soluciona todo, pero no nos entendemos. Hablamos y peleamos. Queremos solucionar la pelea que tuvimos y armamos una segunda pelea. Bueno, vamos a arreglar la primera pelea que tuvimos a la mañana y la de la tarde. Y a la noche es la tercera pelea. Al otro día dice, bueno, ayer tuvimos un día malo, vamos a charlar. Y pelean más aún todavía. Digamos que quieren arreglar una pelea con otra pelea y con otra pelea y no se entienden. Hablan el mismo idioma, pero no se entienden. Dice la Escritura que en la Torre de Babel todos los hombres estaban dispuestos a construir una torre y subirse hasta la cúspide y decir, nosotros somos los dominadores del mundo y seremos como Dios. Dios dijo, les voy a confundir la lengua para que no se entiendan más, porque se han puesto de acuerdo para algo malo. Y cuando van a hacer algo malo, yo los voy a confundir para que no se entiendan más. Si estás en una vida de error, que no te sorprenda que vas a comenzar a malinterpretarte con el otro, con el amigo, con la esposa, con el marido. Porque para hacer las cosas malas, Dios dice, no voy a dejar que se entiendan. No voy a dejar que se pongan de acuerdo porque se van a terminar destruyendo. Entonces comienza el desacuerdo. Y ese desacuerdo que muestra, pastor, ese desacuerdo muestra que ya no se tiene que convivir más. No, ese desacuerdo muestra que se tienen que volver a Dios para luego comenzar a volver a entenderse y hablar un idioma de fe, un idioma de paz, el idioma de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dice la Escritura que el pueblo se acerca al monte y de repente comienzan a oír la voz de Dios, pero no entendían. Para ellos era como un trueno. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que los discípulos no entendieron nada. También los discípulos de Cristo. Esto fue en la vida de Cristo. Esto es en la vida de Moisés. Muchos años atrás, la vida de Moisés. Cientos de años. Cientos y cientos de años. Pero al igual que en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, los que estaban con Moisés no entendieron nada. Dijeron, no había truenos. Se escuchaba como una voz, parece que era la voz de Dios, porque así nos dijo Moisés. Para nosotros eran truenos, temblores. Los discípulos dijeron, el Señor nos dijo que Dios le había hablado, pero para nosotros fue un trueno. No entendimos lo que Dios habló. ¿Sabes qué es lo más glorioso de esto? ¿Qué pasa cuando tú sientes un trueno fuerte? Un trueno de aquellos potentes que parece que explota allí a 30 metros sobre tu hogar, sobre tu casa. Tú dices, es un trueno. No entiendes, no tiene un significado para ti el sonido. No entiendes nada, pero lo sientes. Tiemblan los vidrios de tu casa. Sientes que tiembla la tierra debajo de tus pies. Eso pasó con los discípulos. Y pasó con estos varones. Dijeron, nosotros no entendíamos nada. Tal vez pasa en este mensaje. ¿Sabes cuántas personas dicen, pastor, yo no sé mucho de lo que usted predicó? Si usted me pregunta, a ver, que cuente todo lo que usted habló, no puedo recordarme tal vez ni el 50%, pero ¿sabes qué? No me acuerdo qué es lo que Dios me habló, pero lo que sí me acuerdo es que lo sentí en mi corazón fuerte y me hizo sacudir y me hizo temblar y movió los cimientos de mi vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Claro que sí. ¡Qué bueno es Dios! Dice la Escritura, ustedes no se han acercado a ese monte. Si bien ese monte dice que ardía y estaba en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Así se acercó Dios a tu vida. En medio de la tempestad, en medio de las tinieblas y de la oscuridad, se comenzó a ver una llama que ardía. Y en medio del temblor, cuando tú pensabas que todo iba para mal, cuando tú pensabas que era el fin de tu vida, el fin de la vida de tus hijos, la enfermedad que terminaría en muerte. Sin embargo, Dios permitió todo esto para que en medio de aquel gran desafío, era un tiempo inimaginable para ellos. Nunca vieron cosa semejante. Un monte de la magnitud del monte Sinaí temblar, ser sacudido violentamente como un terremoto. El fuego que se levantaba allí en las alturas se confundía con las nubes.
De repente una gran tempestad, tinieblas, el sonido ensordecedor de las bocinas. Pero Dios se estaba manifestando en medio de tu oscuridad, en medio de tu tempestad, en medio de tu temor. Para algunos, cuando le hablan de Dios, dice, tienen miedo. Cuenta aquí la Escritura algo así. Verso 19. Era el sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, las cuales los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Cierta mujer me contó hace unos meses, dice, pastor, quiero contarle esto a usted. Porque yo cuando comencé a escucharlo por el radio, ponía la radio fuerte. Y mi marido se enojaba siempre cuando yo escuchaba radios cristianas o predicaciones. Se enojaba y se enojaba. Así como esto dice la Escritura, dice el verso 19, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No querían saber más nada. Este varón, este marido, no quería escuchar nada de Dios, nada. Porque no entendía lo que se le hablaba. Dice, pastor, ¿sabe cuántas veces me hizo apagar la radio? ¿Sabe cuántas veces? Era la lucha. Hasta que un día, dice, lo empecé a escuchar a usted. No sé cómo, dice, no sé si habíamos puesto una radio en esa ciudad o qué, pero esta mujer dice, lo empecé a escuchar a usted. Y cuando venía mi marido, yo le bajaba. Me ponía los auriculares. Y un día me descubrió, me agarró infraganti. Y yo le estaba bajando y lo miré con miedo porque teníamos las grandes peleas. Y me dijo, no le bajes, subile un poco más, que yo quiero escuchar también la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Y aleluya. Ahora estaba entendiendo la voz de Dios. Ahora ya no le tenía miedo a la voz de Dios este varón. El mensaje le era claro a sus oídos, entendible en su corazón. Dice la Escritura, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Y si alguna bestia tocar el monte será pedrada o pasada con dardo. Ellos no podían entender. Algunos dicen, Dios te prohíbe, Dios te prohíbe. Dios no te prohíbe nada. Dios te dice qué es lo que te conviene. Dios no hizo un manual de prohibiciones. El Señor dice, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo lo que quiera, mas no todo me conviene. Antes en la ley el Señor decía, no toques, no andes, porque le ponían leyes como a niños. ¿Sabes? Cuando son dos etapas distintas. Algunos dicen, pastor, eso de la ley y eso de Jesús a veces me confunde porque es el mismo Dios. ¿Cómo cambió Dios de mensaje? No, son dos etapas distintas. Cuando Dios se acerca al pueblo, Dios le dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer y tienen que vivir de esta manera. El pueblo recién comenzaba a caminar con Dios. No era maduro. Tú tomas a un niño y tú le dices, la hornalla no la toques, el horno no toques, cuando estamos cocinando no te acerques, cuando está oscuro no sales, con amigos más grandes no te juntes, no hables tales palabras, no mires tales cosas, y todo es prohibiciones rigurosas, ¿cierto? Porque tú no le puedes poner a explicarte al niño algo más elevado, porque es niño. Entonces tienes que hacerle como un manual de las prohibiciones y de lo permitido. Esto no se puede y esto se puede. Y no darle mucha explicación porque es niño. El que no lo hace terminará viendo cómo su hijo termina quemado por una olla hirviendo, cómo su hijo termina perdido en la oscuridad o víctima de abuso o tantas otras cosas más a los que las criaturas están expuestos. Entonces el padre, el buen padre o la madre tiene que hacerle el manual de lo prohibido y de lo permitido y punto final. Entonces cuando Dios le habla al pueblo en la época de Moisés, Dios le da la ley, y la ley era como el manual de lo prohibido y de lo permitido, porque ellos eran niños, recién conocían a Dios. Cuando Cristo viene, el pueblo ya sabía la ley. Es más, todos dijeron, ¿acaso tú eres mayor que Moisés? Todo el mundo ya conocía la ley de Dios. Entonces ahora Dios quería llevarlos un paso más allá, al paso del razonar y al paso de ellos mismos saber qué les conviene y qué no les conviene. El Señor el día sábado dice que los discípulos recogían espigas, lo cual estaba prohibido en la ley. Pero el Señor dijo, eso fue prohibido para que ustedes no trabajen todo el tiempo y se olviden de Dios, para que al menos dediquen un día para su Dios. Puede ser, hasta el día de hoy hay personas que dicen, no, pastor, porque el sábado hay que guardarlo o el domingo.
Es para Dios. Mira, nosotros hacemos cruzadas de milagros un lunes, un martes, salimos a predicar al hospital un miércoles, un jueves, atendemos al necesitado un viernes. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, hay hombres y mujeres predicando. Ya no se guarda un día para Dios. Aquel que ama verdaderamente a Dios dispone cualquier día para servir al Señor. Grandes conflictos han tenido hombres que dicen: pastor, yo por mi trabajo tengo que trabajar el día sábado o el domingo. ¿Y cómo hago? Porque esta gente dice que si yo no guardo el día sábado, estoy pecando contra Dios. Esas eran dos etapas distintas. El Señor quebrantó el día sábado en varias oportunidades. Sanó a enfermos el día sábado. Por eso lo querían apedrear los sacerdotes de la época, porque decían: tú quebrantas la ley de Dios. Él dijo: no. ¿Qué es más importante? Si una bestia se cae al pozo un día sábado, ¿ustedes no la van a rescatar? Y ellos dijeron: bueno, sí, la bestia sí la rescatamos. Ahora, y si se cae un hombre al pozo, ellos eso ya no. Pero el Señor dijo: ¿qué no saben pensar? La ley se hizo por amor a ustedes. La ley no se hizo para castigarlos a ustedes. La ley se hizo para beneficio de ustedes. La ley no se hizo para hostigarlos. Cuando el Señor dijo: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, es para ahorrarles dolores de cabeza a ustedes, no para prohibirles, no para hacerlos sentir mal. Cuando la ley dice: honra a tu padre y a tu madre, es para que ustedes traten de no cometer errores de los cuales hombres que le han levantado la mano a sus padres cuando eran jóvenes, hasta el día de hoy no saben cómo hacer para arrepentirse y pedirle perdón a su padre por el error que han cometido. Entonces Dios dice: no sea cosa que en la juventud cometas errores de los cuales mañana nunca más los puedas enmendar. Honra a tu padre y a tu madre. Pueden estar equivocados, pero hay cosas que nunca puedes hacer y puedes levantarte contra ellos. Era para su bien, nunca fue para mal. Cuando vino Jesús, entonces el Señor dijo: miren, todo me es lícito, ustedes pueden hacer lo que quieran. Dice que al Señor le decían: es un comilón y un glotón porque anda en las fiestas y se junta con pecadores. El Señor dijo: todo es lícito, pero no todo me conviene. Cuando el niño se hace un joven, el papá ya no puede hacerle el manual de lo prohibido y de lo permitido, porque ella es joven y no está dispuesto a aceptar el manual de lo permitido y de lo prohibido. Quiere entender por qué lo hace. Quiere aceptarlo en su corazón y hacerlo de buena gana, no como una imposición, sino el jovela y hace peores cosas. Entonces la sabiduría del padre y el amor de la madre tienen que lograr de llegar al corazón de su hijo y decirle: hijo, ya no te vamos a ir a castigar como antes porque ya eres un adolescente. Ya no te podemos tratar como un niño con el manual de lo prohibido y de lo permitido. Ahora esperemos que tú puedas entender y razonar. Yo te doy la libertad porque tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a trabajar. No te podemos cuidar más, hija. Tú tienes que cuidarte sola. Puedes ir a cualquier lado, juntarte con quien tú quieras, pero no todos los lugares son buenos para ti. No todos los amigos son buenos para ti. Pídele a Dios esa sabiduría. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No. Voy a elegir qué es lo que voy a hacer. Dice que entonces este pueblo no podían soportar lo que Dios les hablaba porque no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura así, en el versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Aquel lugar estaba santificado. El animal no podía traspasar. Moría. ¿Sabes? Es como que una persona entra a un lugar donde no tiene la protección necesaria. Tú entras a cubrir un incendio y tú no tienes el traje necesario. ¿Te vas a terminar muriendo tú? Tú entras a vivir en la vida de Dios, pero tú no entiendes cómo hacer. Y mañana andarás queriendo salir de novio con la pastora, con alguna jovencita tratará de salir de novio con el pastor y terminarás perdiendo tu vida espiritual, destruyéndote a ti mismo, porque no entenderás al tiempo que has entrado. Este es un lugar de milagro, es un lugar de bendición, es un lugar de fe. Tú tienes que entrar con fe. La Biblia dice, pues aquel que pida a Dios, pida con fe, no dudando nada. Y aquel que pide, recibe, dice la Escritura. El que busca, halla. Muévase en la fe, con fe.
Aleluya. Claro que sí. Verso 21 dice: tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Moisés dijo: esto es raro para mí. Conozco a Dios, pero es muy nuevo. Nunca viví algo semejante. Moisés mismo temblaba. Estaba en el monte temblando y espantado. Era algo nuevo para él. Todo desafío quiebra en cierta forma lo que tú piensas de Dios. Quienes han vivido en la religión durante muchos años se acercan a una cruzada de milagros y no pueden creer. Algunos dicen: el pastor le habrá pagado a alguien para que se haga el que está libre, el que está sano. Así decía cierta persona. Seguramente el pastor le pagó para que tire las muletas y se haga el que está sanado. Tú imagínate, ¿cuál sería el beneficio mío? Ir a pagarle a una persona para que se haga el que está sanado. Yo no tengo necesidad. El que va a ser sanado, quírase o no. Hay algunos que encima a veces se ponen así duros porque no tienen mucha fe. Pero Dios dice: yo te voy a dar un empujoncito. Van luego al doctor y le dice: mijita, usted ya no tiene nada. Y dice: no puedo creer, yo no tenía tanta fe. Pero Dios te animó, te empujó para que creas. Para que luego vuelvas a una cruzada, entres a una iglesia y levantes tus manos al Rey de los cielos. Aleluya. Y aleluya. Claro que sí. Así actúa Dios. Así se mueve Dios. La Escritura dice que Moisés declaró diciendo: estoy temblando y espantado y temblando, porque esto era algo nuevo para él. Pues es una cruzada de milagros como esta, y este tiempo que estamos viviendo es nuevo para miles de personas que dicen: nunca hemos vivido una etapa así. Para nosotros esto es desconocido. Es desconocido el creer que Dios de esto multiplicará a miles y a millones de personas. Pues nuestro país ha entrado en una etapa nueva. Antes de esa etapa hemos tenido grande lucha y grande guerra, con gobernantes que hicieron lo posible y hasta lo imposible para mundanalizar este país, poniendo leyes pecaminosas, queriendo legalizar el aborto y cuantas otras materias más ofensivas a Dios. Pero no importa, hagan lo que quieran. Pueden dictar leyes las más pecaminosas que se les ocurra. Nosotros, esto no nos hace retroceder ni nos hace decaer nuestro semblante. Al contrario, la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia y el poder de Dios. Más gloria vendrá, más milagros vendrán, mayores promesas se cumplirán. Moisés dijo: yo estoy temblando, espantado de lo que estoy viviendo, porque estaba entrando a un tiempo nuevo, algo desconocido para él, algo de Dios, pero desconocido. En este tiempo tú tienes que entrar a estos tiempos nuevos de Dios. Estos son momentos en los cuales tú tienes que animarte a acercarte a ese lugar donde se manifiestan más maravillas del cielo. Vendrán visiones, sueños, vendrán manifestaciones de Dios impresionantes, increíbles para ti. A nosotros cada día personas dicen: pastor, escuchando la radio, mi marido fue conmovido por Dios, dejó el alcohol. Otros dicen: me caí al piso, empecé a hablar nuevas lenguas, fui sanada, fui llena del Espíritu. Otros dicen: pastor, escuché un mensaje, acepta a Cristo, conseguí trabajo, estoy prosperado. Milagros y milagros y milagros. Y tú piensas que nosotros decimos: Señor, ya son todos los milagros. Nosotros decimos: Señor, esto es solo el principio. Sabemos que estamos acercándonos más y más al monte, donde ocurren las manifestaciones más gloriosas de Dios. Aleluya. Cuando quedes espantado, temblando, titubeante, dice la Escritura que los guardias quedaron petrificados acerca de la presencia de Dios. Se estremecieron los guardias cuando la presencia de Dios entró al templo. Los quiciales de las puertas, dice que se sacudieron porque la gloria de Dios había entrado al templo. Aquel profeta dijo: y yo vi como la gloria de Dios entró así como un viento al templo, y todo el templo se llenó de una neblina que era la gloria de Dios. Los quiciales se estremecieron, los guardias quedaron petrificados, así como muertos.
Cuando se acercaron los guardias romanos a apresar al Señor, le dijeron: buscamos a Jesús de Nazaret. El Señor le dijo: yo soy. Cuando escucharon esa palabra, yo soy, dice que temblaron como si les hubiese agarrado una corriente eléctrica y cayeron al piso los guardias. Hombres de guerra, acostumbrados a ver guerras sangrientas. Las guerras de la antigüedad no era una bala en el pecho. Las guerras de la antigüedad eran piernas cortadas, cabezas rodando por ahí. Eran terriblemente sanguinarias. Estaban acostumbrados a todo, pero no estaban preparados para tener tan de cerca la gloria de Dios. La tuvieron cerquita y dijeron: si yo, Moisés, estaba temblando, los guardias quedaron temblando y cayeron al piso de la gloria de Dios. Aleluya. Cada vez que pasamos al frente a orar, lo hacemos en una señal de fe. Simbólicamente nos acercamos al trono de Dios. Porque a partir del momento que comenzamos a predicar la palabra, esto es el altar de Dios. Cuando nos acercamos, sabemos que tomamos una actitud de fe. Y cada vez que te acercas más a Dios, mayores bendiciones, mayor gloria, mayor poder. Aquella mujer que se sentía cerca del Señor sentía el entusiasmo y el ánimo. Pero ella dijo: no. Si yo le tocare, tengo que estar tan cerquita como tocarle el borde del manto, aunque sea a Jesús. Y si le tocare, voy a ser sana de mi enfermedad. Dice en la Escritura que esta mujer se acercó así, abriéndose camino entre la multitud, y tocó el borde del manto del Señor. Y dice que en ese momento poder salió y entró en el cuerpo de esta mujer, e instantáneamente fue sanada. El Señor dijo: alguien me ha tocado. Los demás dijeron: toda la multitud te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. No, pero alguien me ha tocado con fe, porque yo sentí que virtud salió de mí. Esta mujer dice que luego, temblando, viéndose descubierta, temblando, le dijo: Señor, yo te he tocado. Así como Moisés, cerca de la gloria, muy cerquita del gran poder de Dios. Cada vez que te acercas más, te sorprendes más y te da más incertidumbre. Se mezcla esta incertidumbre con un temor de saber si estás preparado o no para lo nuevo. Algunos dicen: sí, pastor, yo le hablo de Dios a mi compañero, me gustaría servir a Dios. Yo ahora te doy este micrófono, que subas aquí y nos hables a todos de Dios. ¿Sabes cómo comenzarás a temblar? Así un hermano dijo: sí, yo quiero que me den una oportunidad porque Dios me va a usar. Digo: bueno, hermano, anda y ora por la ofrenda. A una persona: anda y ora por la ofrenda. Empezó a orar mirando para el costado, porque Dios, los hermanos decían: acá estamos. Esta persona no miraba, porque Dios nos va a usar, nos va a bendecir, porque esta no le alcanzaba el aire y estaba solamente en una plataforma. Imagínate Moisés subiendo paso a paso y sintiendo cada vez más cerca de aquella llamarada que se levantaba en el monte. Sentía el trueno. Tal vez alguno dice: pastor, yo no siento truenos así distantes nada más. Mira, nosotros vivimos en una zona donde existen los ventisqueros, que son unos hielos que avanzan y retroceden cada año. Son una de las maravillas del mundo. Vienen personas y turistas de todas partes del mundo a contemplar esos glaciares. Cuando yo era pequeño, me llamaron por primera vez a ese lugar, tenía 10 o 11 años. Y de repente íbamos en el vehículo con los vidrios bajos y se empezó a escuchar truenos. Yo dije: truenos, había un sol hermoso, unas pequeñas nubes por allí cerca de la cordillera, algunas nieves eternas que se ven siempre, nunca se deshielan. Y a medida que íbamos avanzando, son 60 kilómetros desde aquella ciudad cercana hasta los hielos o el ventisquero. Son hielos de cientos de metros de altura. Cada vez que un hielo de esos se parte, produce como un trueno. Y hay montañas para los dos lados. Hay 2 lagos que se dividen de esos hielos. Y montañas que arman como si fuese un cañón o un valle en medio del lago. Entonces arma como una caja acústica. Esos hielos que se parten, tú los escuchas a 60 kilómetros y escuchas truenos y truenos y truenos. Cada vez que te vas acercando más, truenos y truenos. No termina nunca. Y a medida que te acercas, luego cuando tú te acercas a los miradores y escuchas que los hielos comienzan a quebrarse, se escucha un ruido inmenso. Los turistas preparan sus cámaras y caen toneladas de hielo al lago y producen un oleaje tremendo.
Y esos son simplemente efectos de un hecho de la naturaleza. Ahora imagínate lo que era el monte Sinaí. No eran hielos que se partían y caían al lago, nada más. Eran truenos de Dios. Cada vez que Moisés se acercaba más y más, estaba como temblando, espantado, pero por nada retrocedía. Algunos dirán: pastor, a veces me da miedo de saber más de Dios. Tengo miedo de comprometerme mucho. Uno decía: yo no sé, me voy a volver loco como ustedes, decía. Pero no dejaba de venir a la iglesia, no dejaba de levantar las manos a Dios, no dejaba de alegrarse en la presencia de Dios y de disfrutar de su gloria. Aleluya, y aleluya. Qué bueno es Dios. Es como quien escucha un ruido en la casa, al fondo, en la oscuridad, y está solo y le da miedo, pero dice: pero tengo que ir a ver qué hay. Y cada vez que se acerca más miedo tiene, pero no retrocede. Tiene que ver qué es lo que hay. Aún lleno de miedo en medio de la noche, algo le impulsa, porque quiere sacarse la curiosidad de qué es lo que hay, o descubrir, o prevenirse. Pero es un miedo que le atrae. A pesar de que siente miedo, se ve atraído a resolver ese miedo, esos ruidos. Ahora, tú ponte en lugar de Moisés. Él sabía que el ruido, el trueno era de Dios. Y a pesar de que estaba temblando y espantado, decía: pero tengo que ir y ver qué es la gloria de Dios. Tengo que ir y contemplar y pararme en la cima del monte. Dice que cuando llegó a la cima del monte, el monte ardía y una nube se levantaba. Dios le dijo: mira, Moisés, ponte en esta hendidura de la peña, porque yo pasaré delante de ti. Pero tú no me verás mi cara, solo me verás mi espalda, porque ningún mortal me verá y vivirá para contarlo. Así dice que Moisés escuchó una voz que le hablaba así de la nube y se escondió en la peña. Y cuando sientas el ruido y cuando sientas así como esa tempestad que se mueve, esa nube que pasa, que quiebra prácticamente el monte, tú ahí recién te levantarás y mirarás mi gloria, solamente la espalda de mi gloria. Moisés nunca vio el frente de la gloria de Dios. Moisés vio como la espalda. Algunos dicen: pastor, mi marido me dio la espalda, dice, como diciendo: mi esposa le quiero hablar y me da la espalda. Bueno, Moisés miró la espalda de Dios. Y dice la Escritura que cuando vio que pasó la gloria de Dios, Moisés se levantó de la hendidura de la roca y comenzó a mirar. Y dice que era tan glorioso lo que vio. Ezequiel, cuando contempló la gloria, dice que vio querubines y serafines que volaban, y que con dos alas volaban y otras alas se tapaban el cuerpo. Y dice que se veían el resplandor de la gloria de Dios. Aquel apóstol que subió a la presencia de los cielos y que vio el Apocalipsis, dijo: y yo, Juan, vi la gloria de Dios, y vi un trono alto y sublime, y vi un resplandor que salía, y un canto de millares y millares de personas, y ángeles que le servían, y ancianos que tomaban sus coronas y las tiraban delante del Padre. No puedo describir todo lo que vi, decía él. Moisés vio la espalda de la gloria de Dios, pero luego cuando Moisés bajó, la gente le decía: Moisés, cúbrete el rostro, porque su rostro resplandecía por la gloria, por el poder y la gracia. Ojalá que Dios nos dé la espalda algún día. Si eso es la espalda de Dios, ¿qué será su mismísima gloria? La Escritura dice que así todo Moisés contempló la gloria de Dios. Cuenta aún más la palabra. Dice Dios: todo esto ocurrió. Algunos dirán: todo esto, pastor, pero ocurrió antes. Qué bueno todo lo que usted contó. No. Continúa el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ustedes no han tenido la posibilidad ni la oportunidad de acercarse al monte de Sión, al monte Sinaí. Ustedes se han acercado a un lugar mejor, mayor, más privilegiado, con más gloria. El monte de Sión, dice la Escritura, que representa la habitación de Dios.
El monte Sinaí representa el lugar donde Dios se encontró con el pueblo y les dio los mandamientos. Hoy tú subes al monte Sinaí y no hay nada, solamente un recuerdo de un encuentro de Dios con su pueblo. Pero hoy tú te acercas al monte de Sión, y el monte de Sión es la mismísima presencia del Dios vivo. Dice el Señor, tú no te has acercado a cualquier lugar, tú te has acercado al mejor del mejor lugar. Tú te has acercado no al monte Sinaí que ardía y que se escuchaba la bocina y la tempestad y las tinieblas. Tú te has acercado al monte de Sión, que es el fin de todas las cosas. Dice la Escritura, es la ciudad de tu Dios vivo. Es Jerusalén la celestial, la compañía de millares de ángeles, las congregaciones de los primogénitos inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. No hay más nada que eso. No hay más nada. No hay otro monte. Está el monte Sinaí, que es una etapa, y el monte de Sión, que es otra etapa, el fin de todas las cosas. La Escritura dice, ven y subamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Dios. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Subamos al lugar celestial, al monte de Sión. Bienaventurado, dice la Escritura, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente. Irán de poder en poder, llegarán a Sión, y en Sión verán a Dios. Tú te has acercado al monte de Sión. El apóstol Pablo le dijo a los hebreos, ustedes están en el monte de Sión. Ellos dijeron, no, nos queríamos el monte Sinaí nosotros. El apóstol Pablo le dijo, ustedes no saben lo que están diciendo. El monte de Sión es la casa de Dios, es la ciudad del Dios vivo. Es la Jerusalén celestial, es una Jerusalén espiritual. Dice la Escritura, es la compañía de millares de ángeles. Hoy hay millares de ángeles que son testigos. Tú dices, bueno, yo no los veo, pastor. Así dijo cierto joven. Se encontraba en medio de la batalla. Un ejército vino a capturarlos, a Eliseo y a él. Eliseo era el discípulo de Elías. Y de repente le rodearon, porque decían, Elías es un hombre poderoso de Dios y está de parte de Israel. Y nosotros somos enemigos, por lo tanto lo capturaremos y lo mataremos. Cuando vinieron a capturar a los sirios, a Eliseo, dice que de repente este varón se levantó y dijo, ay, Señor mío, mira, todo el ejército nos está rodeando y nos van a matar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice que Eliseo miró el gran ejército que habían traído los sirios para capturarlos, cientos y miles de hombres, rodeando un hogar humilde en medio del desierto. Sin embargo, Eliseo oró y dijo, Padre, oro para que tú abras los ojos de mi criado y para que vea que mayor son los que están con nosotros que aquel que está contra nuestro. Y dice que inmediatamente los ojos de Giesi, el criado, se abrieron y comenzó a mirar a los sirios en un número incontable. Pero detrás de los sirios dice que había hombres y gente con carros de fuego, gente de a caballo, ángeles de Dios. El criado dijo, ahora sé que mayor es el ejército de Dios, que los ángeles nos protegen. En aquel momento, el ejército de los sirios fue herido con ceguera. Y Eliseo los llevó y los condujo hasta la ciudad. Cuando el rey dijo, estos son nuestros enemigos, los has capturado a todos. Los matamos, mi señor, le dijo el rey a Eliseo. ¿Cómo los vamos a matar? Dios lo entregó en mi mano. Dales de comer, ponles la mesa, atiéndeles bien, protégeles. Y después de que estén satisfechos y saciados, envíales a la tierra. Y tal fue así, que así hizo el rey. Puso un gran banquete para todo el ejército enemigo y les dio de comer. La Escritura dice, si tu enemigo te pidiese de comer, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Luego él verá que tú eres distinto. Ganará su corazón. Dice que los sirios, cuando terminaron de comer, el rey les dijo, ya pueden retirarse. Y se fueron a su ciudad. Imagínate todo el ejército volviendo diciendo, bueno, ¿trajeron a Eliseo o no? No lo trajimos, pero nos dieron de comer, hicieron un banquete. Pasan a capturarlo otra vez. Y los soldados, yo no voy. Yo tampoco. El capitán,
A mí me atendieron bien, ¿cómo voy a matar a aquel que me dio de comer y que me preservó la vida en lugar de quitármela? ¿Cómo yo voy a ir a quitarle si él me perdonó la vida? Yo no voy a ir. Y dice que durante toda la vida de Eliseo jamás bandas de los sirios o ejércitos de los sirios volvieron contra los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! Vamos a ponernos de pie en esta hora. Dice la Escritura: tú te has acercado al monte de Sión. Es la ciudad del Dios vivo. Este es un lugar maravilloso. Algún día, todos o la gran mayoría de los que estamos en este lugar pasaremos de esta tierra. Dejaremos de existir. Todos tenemos que morir en algún momento. Pero quien esté escuchando este mensaje no está escuchando el mensaje de un muerto. Tú estás escuchando el mensaje de uno que aún vive. No sé cuántos años hayan transcurrido y de qué manera este mensaje llegó a tu vida. Tú estás escuchando el mensaje de uno que no ha muerto. De alguien que ha escuchado la voz de Dios. De alguien que se ha acercado al monte de Sión. De alguien que ha oído eso que para algunos es el ruido de la bocina, el sonido de la bocina, un trueno. De alguien que ha oído el mensaje de Dios claramente. De alguien que ha sentido de cerca la presencia de Dios. Alguien que ha sido conmovido por Dios y ha quedado también espantado y maravillado por todas las cosas que Dios nos fue mostrando. Milagros, maravillas, bendiciones, visiones, revelaciones, profecías, prosperidades, gozo incalculable, fuerza a las adversidades, fuerza a las tormentas. Tú no te has acercado en esta hora a cualquier lugar. Algunos dirán: pastor, yo fui a muchas reuniones. Mira, puedes haber ido a miles de reuniones. Yo sé qué es este lugar en este momento. Este lugar es el monte de Sión para ti. Este lugar es el monte que te dejará boquiabierto, en el cual tú tendrás un encuentro, y esto para ti será una noche inolvidable. Nunca jamás te olvidarás de lo que vas a experimentar y estás experimentando aquí en este lugar. Nunca más. Moisés le contó a sus hijos y a los hijos de sus hijos y sus hijos a los nietos y a los bisnietos, y pasó de una generación en otra, y así algunos decían: ay, cómo me hubiese gustado vivir en la época de Moisés. Dicen que era tan hermoso lo que se vio, tanta gloria de Dios. Así en un momento alguien le dijo al apóstol Pablo: sabes, los hebreos a quienes les predicamos nos dicen que a ellos también el momento más maravilloso era el monte de Sinaí, que les hubiese gustado estar en esa gloria. Dame un papiro, dame tinta, y yo les voy a escribir a estos hebreos y les voy a decir a dónde están. Pues ellos, dice, ustedes hebreos, dice la Escritura, no se han acercado al monte de Sinaí. Ustedes se han acercado realmente al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén nueva, a la presencia mismísima del Dios viviente, del Dios altísimo. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! A partir de ese momento entonces comenzaron a contarle a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y esta historia quedó guardada aquí. Ustedes se han acercado a la compañía de millares de ángeles, dice la Escritura. Millares de ángeles están contemplando estos tiempos. Estos son tiempos gloriosos. Hombres y mujeres han esperado ver estos días. Días en los cuales ver un milagro es algo normal. En aquellos días dice que había escasez de bendición de Dios. Es más, está escrito en la palabra todos los que el Señor liberaba. Los discípulos llevaban como un registro. El Señor liberó a un gadareno. No eran 2 gadarenos. El Señor libertó a otro que estaba endemoniado, al muchacho que caía en el fuego, en el agua. Ellos contaban todo. Imagínate si nosotros nos pudiésemos hacer una cuenta de todos los que han sido liberados en más de 21 años. No terminaríamos más. Sería incalculable. Esto significa que estás viviendo en un tiempo maravilloso. Las cosas, aquel Señor dijo, el que cree en mí, dijo, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre y me voy a encargar de que así suceda, dijo el Señor. Yo voy al Padre. Mayores cosas verán. Vamos a hacer una oración en esta hora.
Quiero hacer una oración por aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo, para que le inviten a que entre en sus corazones. Donde quiera que estés, no vamos a poder pasar al frente hoy. Luego pasaremos sí cuando estemos por orar por los milagros. Pero para hacer esta oración, puedes hacerla donde quiera que te encuentres. Simplemente levanta una mano al cielo o pon una mano en tu corazón en señal de fe. Si estabas alejado de Dios, alejada del Señor, o si nunca le habías recibido, puedes hacer esta oración si deseas e invitarle a Cristo a que entre en tu corazón. A partir de que tú te acercas a Cristo, es como que tú te acercas ya no al monte Sinaí, tú te acercas al monte de Sión. Y cada vez más cerca verás cada vez mayores bendiciones de Dios y milagros incalculables. Será incontable la bendición que ocurrirá en ti. Aquel que vive en drogas, no te sorprenda que mañana sea un hombre de fe, un empresario, un predicador, un hombre maravilloso en la fe, en Dios. Dios transformará la maldición en bendición. Aquellos que quieran hacer esta oración pueden levantar una mano al cielo o poner una mano en su corazón y repitan esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya.